Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy tenemos para presentarles la reseña de la última película de Pixar. Sí, estamos hablando de Soul, que se estrenó hace algunos días en la plataforma Disney Plus, una película que tuvo que esperar su momento, que fue largamente postergada debido a la pandemia, hasta que Disney tomó la decisión de que la presentación oficial de esta película sea directamente en su plataforma de streaming, dirigida por Peter Docter. Peter Docter, un histórico de Pixar, un director que nos ha deleitado con películas como Up, como Wall-E y también Intensamente. Y me parece que en Intensamente está un poco la similitud con los que nos plantea esta película. Uno en la previa sabíamos por los trailers que estábamos ante un músico de jazz, de blues, y que podía ser potencialmente un producto realmente interesantísimo, sabiendo cómo Pixar suele manejar todo lo que toca, ¿no? En el caso del blues y del jazz y del soul, bueno, poder quizás conocerlo y adentrarse en ese mundo maravilloso desde el punto de vista de Pixar. Y si bien lo hace en parte, me parece que lo más interesante de la película está por otro lado, y ahí es donde aparece la mano de Peter Docter. ¿Qué es lo que plantea Soul? Bueno, el protagonista es Joe Garner, que es un músico, que es profesor y que enseña música, pero se siente verdaderamente frustrado, porque el gran sueño de él es poder formar parte de una banda, ¿no? Cuando hablamos de una banda en clubes nocturnos, y que potencialmente esa banda pueda llegar a ser mundialmente conocida. Su padre, también músico, le dejó ese legado, y es el sueño de él poder seguir justamente los pasos de su padre, que sí formó parte de una banda, aunque no sabemos mucho más de eso, no sabemos si fue una banda famosa o si terminó siendo como muchas otras bandas más pequeñas y que, bueno, formaron parte de distintos circuitos y de distintas giras en los clubes nocturnos. Ese es el sueño fundamental, y no hay otra cosa que le importe más que formar parte estable de esa banda. La película nos plantea como que él estuvo en algunas, pero que no terminó quedando como músico regular de esas bandas, y ha rechazado muchas veces ser profesor fijo de la materia de música. Lo que nos plantea la película es como que él está a prueba, ¿no? Pero que cuando le van a dar la posibilidad de blanquearlo como profesor, de tener un seguro social y de poder quizás tener una entrada económica sustentable en el tiempo, siempre aparece la posibilidad de formar parte de una banda. Y bueno, ahí empiezan un poco los roces con su madre, que es un poco quien, por la experiencia propia de haber vivido con un hombre que formó parte de la música y que tuvo sus respectivas bandas, quiere otra cosa para su hijo. ¿Dónde está el punto de partida de esta película? Bueno, Jimmy Fox le pone la voz, como les dije, a Joe Garner, un Jimmy Fox que está acostumbrado a este tipo de cosas. Ya lo había hecho con la película biográfica de Ray Charles, que le valió un Oscar. Y Peter Docter empieza a andar un poco en el subconsciente y en el más allá. Por eso digo las similitudes con Intensamente. Si ustedes recuerdan, en Intensamente nos metíamos dentro de la cabeza de un ser humano, de una chica, y aparecían en formato de personajes todos los sentimientos que el ser humano tiene y cómo interactúan entre ellos y deben tomar decisiones que al corto o largo plazo sean lo mejor para el cuerpo en el que ellos están. Y por otro lado, ¿no?, las decisiones que el mismísimo ser humano toma por tener su propio libre albedrío, y chocan un poco con estos personajes que están en la cabeza del ser humano. Bueno, Peter Docter nos lleva y nos muestra, y creo que acá es donde está un poco lo más interesante, ese más allá. La premisa es que finalmente el personaje de Joe logra, mediante una prueba, formar parte, o por lo menos ser aceptado, y formar parte de un pequeño grupo de músicos liderados por una mujer, y que toca el saxofón, y a partir de ahí él
logra en parte cumplir ese sueño. Es convocado para formar parte de la banda en una de las noches que va a estar tocando en un club nocturno, pero siempre hay un pero, pasa lo que no tenía que pasar. Embelesado totalmente con esta gran noticia, no ve una boca de tormenta en la calle y el personaje casi que fallece. Digo, se cae por la boca de tormenta y nos muestra cómo su alma sale de su cuerpo y aparece en el más allá. Acá es donde empieza la magia y donde se ve la mano de Peter Docter. Acá es donde Pixar tiene esa habilidad única para mostrarnos esas cosas que solo Pixar puede mostrarnos. ¿Cómo vemos ese más allá? Bueno, nos representan algo bastante visto en otras partes, una especie de escalera mecánica que va hacia el cielo y ese cielo es, a ver, como una esfera de luz que va emanando pequeños rayos. Hacia ahí va el personaje de Joe, que no termina de entender qué es lo que le pasó, que se va encontrando con otras almas en el camino y que no acepta esa verdad, de que por fin su sueño se cumple y es truncado ni más ni menos que por la muerte. Trata de escapar de ese camino inevitable hacia la luz y acá es donde me parece que empieza lo más interesante de la película. Aparece en otro escenario, en una especie de valle, ¿no? Donde interactúa con otras almas muy distintas a las que él vio en el más allá. ¿Dónde es que está? Bueno, en el más acá. Este es el concepto que me parece que es interesante de Soul y que Pixar nos muestra, entiendo yo, por primera vez. No recuerdo haber visto en otros productos el más acá, o por lo menos como nos lo presenta Pixar. ¿Qué es el más acá? Bueno, el más acá es donde hay almas que todavía no pasaron por el planeta Tierra, que no vivieron la vida, que están siendo preparadas y que deben ganarse ese boleto para poder entrar en el cuerpo de una persona y poder vivir una vida y después sí poder pasar a la fase que ya vimos, que Joe visitó y que escapó aterrorizado, que es el más allá. Me parece que este concepto muy típico de Peter Docter, porque ya nos había eh, realmente deleitado con Intensamente y metiéndonos en la cabeza de un ser humano y cómo en formato de personajes podemos visualizar las distintas emociones del humano. Bueno, acá vemos cómo es el alma antes de entrar al cuerpo, ¿no? Y en general vemos estos pequeños fantasmitas, porque está mostrado como fantasmitas, pero a modo de niños, ¿no? Como en un estado todavía prenatal, ¿no? Son pequeñas almas muy jovencitas que están siendo entrenadas, en algunos casos por almas que ya pasaron por la Tierra, que ya estuvieron en el más allá, pero que son reclutadas para preparar a estas almas, ¿no? Y que se ganen ese boleto, que es algo así como un sticker con la forma del planeta Tierra, y hay un gran agujero, ¿no? Donde se puede ver la Tierra en el espacio, y saltan y son depositadas en la Tierra y buscan, obviamente, el cuerpo que van a habitar, y a partir de ahí nacen y, bueno, viven la vida tal y como la conocemos. Ese mundo, ese premundo que nos muestran, es muy interesante porque podemos ver a viejas almas que van preparando a estas almas muy jovencitas. Ahí es donde él conoce a 22, ¿no? Protagonizado por Tina Fey, que es quien pone la voz. Esta pequeña alma rebelde que fue preparada muchas veces para tratar de ser aceptada y poder vivir la vida, pero ella se niega, no quiere saber nada con vivir la vida, fracasa en algunos casos voluntariamente y está estancada en ese más acá. ¿No? Durante muchos siglos no dan un valor exacto, pero nos dan a entender que hace muchos siglos que esa alma llamada 22 está ahí, ¿no? Y que todos los grandes maestros que ha tenido, cuando hablamos de grandes maestros, estamos hablando de grandes pensadores, de científicos, algo así como Leonardo da Vinci, ¿no? Grandes pintores, grandes mentes que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad, que han fallecido y que son sus almas convocadas para preparar a estos niños, a estas almas muy jovencitas que tratan de ganarse justamente ese boleto para poder vivir la vida. Esa relación entre Joe y 22 es donde se empieza a forjar la idea de él de poder ganarse o de poder escaparse del destino de la muerte y poder volver al planeta Tierra y cumplir con su destino. Por ahí puede averiguar que en realidad él no murió, pero que el accidente lo dejó en coma y que todavía no logra encontrar la forma y para eso le pide ayuda a 22. Esta alma que nada quiere saber con vivir la vida, al conocerlo a Joe,
empieza a darse cuenta de algunas cosas que puede llegar a vivir si es que aprueba y si es que da ese salto que se niega a dar desde hace mucho tiempo, y empieza a interesarse y empieza a aprender, y ahí empieza él como maestro, en este caso maestro más que nada de la vida, no tanto de música, pero, a ver, llevando un poco a la música como estandarte, a preparar a esta alma, ¿no? Porque se necesitan mutuamente para poder dar ese salto. Hay algunos personajes muy interesantes, son algo así como aquellos que manejan el más acá, ¿no? Como que llevan el conteo de las almas. Hay uno que está en el más allá, pero hay varios que están en el más acá. Es muy interesante la forma que tienen, ¿no? Cómo los han dibujado, como dibujos antiguos, allá de los años 40, de los años 50. Yo recuerdo haber visto algo de ese tipo de diseños en productos de Disney y también de la Metro Goldwyn Mayer, allá por aquella época en los que veíamos algunos productos como los autos del mañana o la casa del mañana, ¿no? Viejos dibujos animados de los 40, de los 50, me parece que han tomado como forma, ¿no? O como estética a esos personajes. ¿Qué son estos? Bueno, son un poco los encargados de evaluar a todas las almas. No son los profesores, pero sí son los que manejan el más acá. Son los que tratan de mantener el equilibrio, los que llevan el conteo de las almas que entran y que salen, los que aprueban o no que las almas puedan dar ese salto al mundo. Y en el más allá también tenemos a algunos que son los que se encargan de llevar el conteo de las almas que salen de la Tierra, van al más allá y terminan justamente encontrando la luz. En ese contexto, Joe logra escaparse junto con 22 y vuelven al planeta Tierra, y ahí es donde empieza un poco el aprendizaje y el mensaje que deja la película, porque Joe no termina volviendo a su cuerpo, sino que termina regresando al cuerpo del gato de una amiga que está con él en el hospital a modo de compañía como mascota, y 22 logra experimentar qué se siente estar en el cuerpo de un ser humano. Cae en el cuerpo de Joe. A partir de ahí, los dos empiezan a vivir una aventura de aprendizaje fundamentalmente, porque Joe empieza a ver con los ojos del gato cómo era su vida, egoísta, pensando solamente en el objetivo de ser un músico exitoso, de formar parte de una banda, y no dándose cuenta de que hay gente alrededor que lo necesita, no solo sus alumnos, ¿no? Que lo necesitan y mucho, sino también gente a la que él habitualmente visitaba, como por ejemplo un peluquero, lo vemos en una barbería, típica barbería de Harlem, tiene mucho, ¿no? de los barrios afroamericanos. La película se centra en mostrarnos muchos eso, y cómo él hablaba solo de él y nunca escuchaba lo que tenía para contar el otro, circunstancial el otro, ¿no? No necesariamente estamos hablando de un personaje específico, pero por ahí él viendo desde una tercera persona, entre comillas, porque su alma está dentro del gato, cómo se comportaba él y cómo personas que estaban permanentemente a su alrededor de pronto necesitaban contarle a él su vida, sus pesares, sus alegrías, sus objetivos, y que no es él el único que tiene una meta, y que hay otras personas que también tuvieron una meta, que no pudieron cumplirla, pero que lograron otra y que son igualmente felices. Ahí es donde me parece que la película empieza a enseñarnos y a demostrarle a Joe que ese objetivo que él tenía ciego, no era tal vez lo más importante en su vida, sino que había otras cosas que también podían hacerlo igualmente feliz. Es la película de Pixar llamada Soul una de esas típicas films que a uno lo hacen llorar, y uno en la previa creía que sí, porque estando el jazz y el blues y el soul de por medio, que es en general una música triste, ¿no? Podíamos o podía llegar a tocarnos muy profundamente. Sorpresivamente, a mí particularmente, no fue una de las películas de Pixar que más me emocionó, aunque sí me parece maravilloso cómo han plasmado, como Peter Docter nos ha mostrado el más allá y fundamentalmente ese más acá, este nuevo concepto de la pre-vida, ¿no? ¿Qué hay antes de nacer? Bueno, eso me parece que es lo más interesante de la película. ¿Tiene el típico mensaje de Pixar? Por supuesto que lo tiene. Hay un gran mensaje en cuanto a la resolución y lo que está dispuesto Joe a sacrificar, dándole esa mano que 22 necesita para finalmente ser aprobada y poder experimentar su vida como ser humano, después de tantos siglos de ser un alma muy joven, de estar en ese más acá y no querer vivir la vida. Bueno, Joe
termina casi sin proponérselo y viendo cómo era su vida desde ojos terceros, bueno, dándole esa mano que necesita y esa mano que él termina dándole a 22 para poder vivir por primera vez su vida, es premiado al final, porque la sensación es que él se iba a sacrificar para que 22 pueda vivir la vida y como que él ya cumplió lo que tenía que cumplir, hizo lo que tenía que hacer. Sin embargo, siempre, siempre hay un guiño, siempre hay una otra oportunidad que estos seres que son como los guardianes, ¿no?, del más acá y del más allá, están dispuestos a darle. Ese sacrificio de Joe tiene un premio y ese premio estos guardianes deciden dárselo. Lo interesante del final de la película es que no sabemos cuáles son las decisiones que Joe tomó. Siguió siendo maestro, logró finalmente encontrar su gran objetivo como miembro o parte de una banda. Bueno, la película eso no lo aclara. Vemos cuando él es recompensado con una segunda oportunidad en el mundo de los vivos y él decide dar ese paso y aclara que va a vivir cada día como si fuese el último, sin ponerse a pensar en si su vida va a ser miserable si no logra ese ansiado objetivo de formar parte de una banda y tratar de disfrutar los momentos cotidianos. Me parece que ahí es donde está un poco el mensaje que deja la película. ¿Qué pasa con el personaje? Bueno, ese libre albedrío del que yo les hablaba al principio, me parece que queda para el espectador. El espectador puede imaginarse, porque la película no lo aclara, qué es de la vida de Joe Garner. ¿Logra ser un músico exitoso o logra formar parte de una banda y paralelamente seguir enseñando o se termina consagrando como profesor? Bueno, la película no lo aclara y ahí me parece que es donde el espectador termina siendo el que decide el destino del personaje. Creo que es una muy buena película de Pixar, visualmente es increíble, increíble por donde se pueda ver, fundamentalmente la estética que tiene el más allá y fundamentalmente el más acá. Creo que ahí es donde está el fuerte de la película. No sé si está entre las mejores de Pixar, parece que hay otras películas que nos han llegado mucho más profundo, Up, por ejemplo, o Wall-E. Las menciono estas dos porque son también películas de Peter Drucker, pero creo que en lo visual y en parte de ese mensaje que nos deja el film está lo más fuerte. Está la película obviamente disponible para que ustedes puedan disfrutarla en Disney Plus. Creo que le pueden dar una oportunidad. No creo que sea lo mejor de Pixar, pero no es para bajonearse. Creo que la película es disfrutable, es entretenida, tiene algunos momentos interesantes de humor y fundamentalmente visualmente es realmente magnífica y los conceptos que Peter Docter inserta nuevamente, creo que así como ocurrió con Intensamente, nos vuelve a sorprender con esta magia del más allá que no conocíamos y que de la mano de Pixar tenemos ahora como nuevo concepto. Este ha sido entonces, a grandes rasgos, la reseña de Soul, lo nuevo de Pixar, que como les digo, no pasó por los cines, por lo menos en forma masiva, probablemente sí se estrenó en los Estados Unidos en algún cine, pero está disponible ya desde hace algunos días y ustedes pueden disfrutarla en Disney Plus. Pueden verla en español, pueden verla en inglés, particularmente desde el canal siempre recomendamos en lo posible, y entiendo que cuando hay chicos de por medio es más fácil poder verla en español y tiene grandes actores y actrices de doblaje las películas de Pixar, pero para aquellos que quieran escuchar y sentir las voces originales, siempre tratamos de recomendar, al menos la primera vez, verla en idioma original con los subtítulos correspondientes. Si saben hablar inglés, obviamente la ven directamente. Así que esta ha sido entonces la reseña de Soul. Como les digo siempre, visiten Eurocinema, suscríbanse al canal y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos.